vivo. Y hoy decidimos hacerlo porque es un día muy especial para todos los mexicanos, porque hoy fue la jornada electoral de las elecciones más grandes de la historia. Ya sé que está muy trillado el término, pero pues así se dice, ¿no? Muchas gracias a todos y esperemos que este experimento electoral y de comunicación para el bienestar llegue a buen puerto. Y estoy, como todos los domingos, con José Luis Flores Torres. Hola, ¿qué tal? Un saludo y bienvenidos a esta nueva forma de transmitir que tenemos el día de hoy. Oye, José Luis, ¿por qué no entramos en materia y nos cuentas cuál es la impresión que te deja esta jornada electoral que hemos escuchado como 1000 veces en el día, que se le llama la fiesta de la democracia? ¿De verdad es una fiesta? Eh, pues no, fíjate que a mí me da la impresión de que había muchas cosas que lamentar en este proceso. Creo que desde antes de que llegara el día de la elección, el día en que teníamos que ir a meter nuestro voto, pues ya había cosas que nos hacían ruido y que creo que lo comentamos en su momento. Muchos candidatos, por ejemplo, la elección de candidatos en muchos partidos políticos o en algunos de los partidos políticos me parece que fue poco clara. Hubo políticos o candidatos más bien, que fueron medio improvisados, que no eran ni siquiera políticos, sino que iban claramente en la búsqueda de la popularidad y del voto fácil, etcétera, escudándose en la figura del voto ciudadano. Entonces, bueno, creo que ya desde ahí, ya la votación, ya el proceso estaba como que ensuciándose un poquito o un bastantito. Pero por el otro lado, creo que sumándome al comentario que haces acerca de la elección más grande en la historia del país, no sé si también convendría decir que es una de las más violentas, porque pues hubo un poco más de 700, por ahí agresiones a candidatos, agresiones de manera directa, contabilizando desde septiembre, que inicia como todo el año electoral o todo el proceso electoral. Y bueno, hay cerca de 80 y tantos candidatos, no, 89 políticos fueron asesinados, 35, 36 de los cuales pues eran candidatos y pudimos ver incluso escenas como muy sangrientas, ¿no? Incluso en la televisión, en YouTube, de candidatos baleados, etcétera. Entonces fue una jornada electoral, me parece que manchada por diversos factores, entre ellos, bueno, estos dos que te acabo de comentar. El proceso de selección de los candidatos y a eso súmale de la violencia. Ahora, el día de hoy, el día de la votación, pues se presentaron también anomalías. Hubo por ahí robo de urnas, hubo por ahí actos violentos en Michoacán. Por ahí de repente hubo casillas que tardaron en abrir. Pudimos ver escenas por ahí de que nos recuerdan un poquito la manera de hacer política a la mexicana, al estilo priista, ¿no? Pero bueno, me parece que todo eso hace que esta fiesta de la democracia, me parece que pues sea más bien, ¿qué será? Un proceso electoral, por decir poco, fallido, en muchos sentidos, ¿no? Ajá. No sé qué te pareció a ti, Dalia, este proceso electoral. A mí me pareció un proceso electoral muy exitoso, bastante exitoso, pero no para los ciudadanos. Y para entrar a lo que quiero decir, voy a presentar hoy, me voy a permitir presentarles la portada del proceso de esta semana. No estamos patrocinados, ¿no? Pero es una portada que impacta mucho. Dice, Elecciones 2021, triunfo anticipado de la delincuencia. Y la verdad es que yo lo quise retomar porque justamente este enfoque desde hace ya varios meses atrás, ¿no?
temas informativos, programas de noticias que estuvimos monitoreando, este fue el tema central, o es el gran tema central, ¿no? Una fiesta democrática, como se empeñan en decir, manchada de sangre, manchada de impunidad. Sin embargo, Animal Político, señala este proceso electoral como el más violento del siglo. O sea, el más violento del siglo, no es cosa menor. Y aquí en este reportaje que arman los diferentes corresponsales de proceso, nos van hablando cómo detrás de todas estas candidaturas está indiscutiblemente la mano de la delincuencia organizada. Y cuando hablo de delincuencia organizada, pues ellos se refieren en particular a los cárteles del narcotráfico, las zonas que están controlando el dinero que metieron en este proceso, los candidatos que fueron impuestos por ellos, ya sea por selección o exclusión. Exclusión es cuando amedrentan a los demás candidatos y entonces tienen que declinar, como en un caso particular que ocurrió. O bien los eliminan a todos y solo queda uno por default. Es una cosa muy alarmante, pero también hay otro tipo de crimen organizado. Estos grupos sindicales que operan de manera corporativista, otros grupos iguales que no son sindicales, pero que son con este mismo esquema, ¿no? Y otros que son ya grupos de choque, ¿no? Cacicazgos políticos que operan como una delincuencia organizada, porque cuando ya hay toda una, digamos, planeación para irse a robar una urna, para repartir dinero, vimos en redes sociales, en redes sociodigitales, cómo encontraron varios casos, ¿no? Donde estaba grupos con dinero comprando el voto, ¿no? En Saltillo, ahí también encontraron varias casas donde se concentraba dinero para la compra del voto. Es cierto que no hay datos precisos sobre el número de votación, porque ese es otro tema del que hablaremos, la lentitud de los datos, el escenario de incertidumbre en este momento que no habíamos vivido en otros periodos electorales. Pero parece que hubo una participación ciudadana que no se esperaba para una elección intermedia. Pero yo no estoy segura si esto sea un triunfo ciudadano o sea un triunfo institucional por una parte de los partidos políticos que hicieron su chamba, organizando sus carruseles, acarreando, llevando a la gente a votar, comprando el voto, estos gobiernos coaccionando a grupos de maestros, a grupos de trabajadores municipales del gobierno que los estaban obligando a ir a votar. Tenemos casos registrados y comprobados de gente que incluso gobiernos que abrieron plataformas en el estado de Coahuila, el gobierno de Coahuila abrió plataformas para que todos sus trabajadores se pudieran registrar ahí, ellos pudieran tener una lista y que los amenazaron directamente con perder su empleo, y así se replicó en muchas ocasiones. Y por el otro lado, el éxito de esta fuerza del crimen organizado, ¿no? El éxito que tuvieron para también llevar a la gente a la votación, porque al final pues también son sus intereses lo que está en juego. Entonces yo creo que sí fue un éxito. Lamentablemente no creo que haya sido un éxito ciudadano. Y por el otro lado, tenemos el manejo de la información de los sistemas informativos, nuestras grandes cadenas y en las redes sociales. ¿Cómo viste esta parte, por ejemplo? Vi mucha información, muchísima información, muchísimo flujo de información, pero basándonos en la información, en la definición de infodemia, por ahí que da la OMS, la Organización Mundial de la Salud, habla de que hay una sobreabundancia de la información y que esa sobreabundancia puede ser dañina. Es decir, no necesariamente el tener mucha información nos hace ser ciudadanos más informados, ¿no? Incluso, o mejor informados. Incluso teniendo información
falsa o verdadera, etcétera, porque la información verdadera puede perderse en un mar como de datos, ¿no? En un mar de cifras, etcétera, ¿no? Entonces, estamos como en momentos de incertidumbre y por ahí hay varios eh, medios de sistemas informativos, periódicos sobre todo, que están publicando proyecciones. Y bueno, ¿cómo entendemos una proyección? ¿Sí? O es o no es, o gana o no gana. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, ya hablando en términos ya de información, por qué el PREP de Nuevo León da datos así tan precisos ahí del avance de la votación? Y hay otras plataformas de otros estados, hay otros PREP de otros estados que ni siquiera están abiertos, el de San Luis Potosí, el de Baja California. O que se cayeron. O que se cayeron. Entonces, bueno. O que tienen un conteo de risa, como en el caso de la Ciudad de México, ¿no? Claro. Donde hace 3 horas se cerraron las casillas y llevan un conteo de 500 votos, ¿no? Por ejemplo, en alcaldías. Por eso decía que es algo que no hemos visto en otros procesos electorales, donde a estas alturas ya teníamos una proyección con datos reales, ¿no? Ya casi nada más necesitamos como reafirmar esta tendencia. Y ahora es una lentitud de la información institucional. El mismo presidente del INE salió a decir a las 6 de la tarde que incluso los resultados federales no se van a dar a conocer. No es hasta las 11, ¿no? No vamos a tener ningún avance, ninguna proyección, ningún dato oficial hasta las 11. Cuando en otros años a las 11 nada más estábamos reafirmando los triunfos, y se quedaban pendientes para el otro día los empates técnicos o por ahí algún conflicto de mesa, ¿no? Una impugnación, un reclamo, etcétera, un conteo de urnas, lo que sea. Entonces, lenta, ¿no? Lento. Y es un camino que te lleva a la incertidumbre. Y es un camino que te lleva al sospechosismo, al rumor. Sí. ¿No? Es como como un escenario muy propicio para el rumor, para la especulación, etcétera. Y regresando un poquito a la pregunta a los informadores, a los sistemas informativos, a las redes sociodigitales, y me parece que tomaron parte de más, porque de repente pues ya parecían como aplaudidores, ya tomaban partido político, y por ahí podemos ver a... Linchadores. Ajá, o linchadores, podemos ver por ahí a youtubers muy identificados con Morena o con algunos otros partidos políticos en mítines, ¿no? En mítines a favor de determinado candidato a gobernador. Incluso podemos ver a youtubers como candidatos o como virtuales primeras damas, o como ¿no? virtuales primeras damas, como en el caso de Nuevo León, ¿no? Entonces, bueno, ahí creo que lo abordábamos en la pasada emisión que tuvimos, el papel del periodista, ¿no? Es decir, el papel del periodista es lo suficientemente importante como para ser periodista y además político, porque no puede ser las dos cosas al mismo tiempo, porque ahí ya digamos, eres juez y parte. Es que justamente esta cosa de las pasiones, ni siquiera de ser juez y parte, sino de ser juez, ¿no? Ministerio Público, casi. Sí. Lo vimos hoy, estuvimos haciendo un monitoreo tanto de contenidos internacionales como de contenidos nacionales, públicos y privados. Y la verdad es que la tendencia fue la misma, comentarios editorializados, calificativos, los reporteros utilizaban muchos calificativos, ¿no? La gente vino jubilosa o salió de aquí muy contenta, o sea... Simplemente no, utilizar la palabra la fiesta de la democracia, me parece que ya es ya les has dado un sesgo, pues. Exactamente. Y un caso en particular es justamente este tema que tú dices, la infodemia, es porque
el Sistema Público de Radio y Televisión del Estado mexicano, que hizo esta cobertura Unidos por las Audiencias, tenían una mesa especial de expertos en redes sociodigitales que iban pues desmintiendo como las noticias que se pasaban en las redes sociodigitales, ¿no? El tema es que ellos estaban desmintiendo fake news, ¿no? O identificando fake news, pero el hashtag que estaban utilizando era Infodemia MX. Sí, no es lo mismo. O sea, estaban utilizando como sinónimo de fake news la infodemia. Ellos son una institución del Estado mexicano, deberían de ser precisos con los conceptos, deberían de estar muy claros con esta información. O sea, cuando yo vi esto, me impacta, ¿no? Claro. Bueno, bueno, al reportero no es que se la pases, pero dices, bueno, ya, pero es una ya, mesa, es un panel de además expertos. eres un experto, ¿no? Que estás haciendo esto y entonces estás generando una misma fake news de lo que estás tratando de contrarrestar. Me pareció un asunto bochornoso para un sistema institucional, además público y además de mucho prestigio como es Canal 11, que no cuidaran esta precisión conceptual que se merece México en un día pues tan importante, pero lamentablemente no solo las más importantes, no solo las más violentas, sino una jornada con un montón de irregularidades que hace muchos periodos no veíamos. Demasiadas irregularidades y demasiada impunidad. Yo creo que diría que es la fiesta de la impunidad, este proceso electoral. Sí, ya en términos informativos, digamos, la noticia falsa, y se llama fake news, pero de repente los conceptos se banalizan, los conceptos se convierten en moda, los conceptos se sacan de contexto, los conceptos no se investigan, se utilizan, pero no nos ponemos pues a investigar, a indagar que la infodemia pues, tiene su contexto y además está muy, muy bien definido por la OMS. Entonces sí, resulta bochornoso el que se haya utilizado fake news e infodemia como un sinónimo. Y me parece que eso abona otro error, ¿no? El manejo de la información. Entonces sí, es la fiesta de la impunidad, ¿no? Pudimos ver a muchos informadores o una gran cantidad de informadores pues dando opiniones a favor, en contra, saltándose incluso la ley. Pues, sí, incluso ahorita que tocabas el tema de los influencers, o sea, súper comentado, ¿no? La nota hoy de que un día previo a la elección, o sea, ayer, salieron estos influencers a hacer propaganda a favor del Partido Verde, como se había hecho en una ocasión anterior. ¿Cómo no? ¿Cómo no? O sea, por ahí Pamela Cerdeira dijo que tenía fuentes fidedignas que les habían ofrecido por ahí de 100,000 pesos alrededor, pero, y yo coincido con ella en lo que decía, que es una vergüenza que estas personas ocupen este nivel de influencia que tienen para enriquecerse a costa de la democracia de este país que ni siquiera es incipiente, o sea, pareciera que retrocedimos décadas en este país. Y aquí voy a otro tema, ¿no? El montón de intereses que hay atrás de estas elecciones, que aunque debiera ser en una democracia real que el interés ciudadano, el bienestar ciudadano debería estar por delante de todos, aquí parece que fue el último. A nadie le interesa el ciudadano más que sacarlo hoy a que legitime estos intereses que hay detrás y entonces la gente que más lleve, ¿no? Acarreos, más compre, más le meta lana, más le meta violencia, más le meta coacción, más arropado esté por estos grupos fácticos de poder delictivo e institucionalizado de los dos, para conservar una posición de privilegio, es absolutamente lamentable, ¿no?
¿Y por qué lo digo? Porque a ellos no les interesa, digamos, la forma en la que este privilegio se mantenga, no les importa si es una democracia, no les importa si es una dictadura. Esos conceptos nada más los utilizan pues según a su conveniencia del contexto, ¿no? Y a esto voy, porque acá en México pues se le metió mucho dinero a favor de la democracia, ¿no? El camino era la democracia, o es la democracia, para conservar esta posición de privilegio. Pero hoy también se celebró la segunda vuelta de elecciones en Perú, donde allá lo conveniente pues era la dictadura, ¿no? Está contendiendo Keiko Fujimori, esta hija de este señor que está cumpliendo una condena de 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad y está en empate técnico. ¿Por qué? Porque todos los empresarios y toda la gente que no quiere perder esta posición, que cree que va a perder con este maestro rural Pedro Castillo, los está apoyando. Entonces ahí el camino pues es la dictadura. Entonces la democracia y la dictadura en realidad son un pretexto, ¿no? Comentábamos en la semana, tenemos por ahí una discusión sobre un texto que estábamos escribiendo sobre metodología de la investigación y sobre la manera de plantarte frente a los problemas de investigación, frente a los temas y frente a los resultados, ¿no? Y hablábamos un poquito de los métodos cuantitativos y decíamos que de repente en los métodos cuantitativos parecería que es más importante el resultado que el proceso, el resultado al que se llega, ¿no? El resultado de la investigación, que el proceso por el cual se va construyendo la investigación. Hacíamos ese comentario y me parece que esto podría aplicar a esta fiesta de la democracia, ¿no? Nos da la impresión de que es más importante el resultado que este festín de la democracia. Por llevarlo de alguna manera. O de los demócratas, festín de los demócratas. Es más importante el resultado que el proceso. Y creo que ahí estamos mal, ¿no? Tanto en investigación como en los procesos electorales, ¿no? Es decir, en una investigación, creo que más importante que el resultado es el proceso mediante el cual llegas a obtener ese resultado. Y me parece que aquí sería lo mismo, es decir, lo importante, más que el resultado, es el proceso mediante el cual llegas a ese resultado. Claro. Es decir, se hace como muy banal la palabra democracia, la fiesta de la democracia, pero en realidad la democracia es un proceso que nos involucra a todos, a toditos. En realidad creo que más que banal es un mito. O se mitifica. Se mitifica y luego. Acá hay muchos mitos. Y uno de los que más daño nos han hecho es ahorita con eso que decías que parece que no es el proceso lo que importa, sino el resultado. Me recordaste a Maquiavelo y con esta frase que se le adjudica que no es de él, es de un prologuista. Hablando de frases que sacan de contexto y que son mitificadas, que dice que el fin justifica los medios. Y como si lo dijera el gobernante, también es una obra sacada de contexto y que se utiliza como pretexto para llevar a cabo estas prácticas y al final legitimar su triunfo obtenido de manera cuestionable o no importa los atropellos, y no es cierto, sí importan, sí interesan, sí lastiman y a mí otro tema que me tiene un poco, pues sí, es que incluidos estos periodistas de los sistemas informativos y todos se suman al llamado a la votación como si fuera el único acto democrático y no, el no ejercicio del voto también es un acto democrático, también es un mensaje, también se está diciendo algo, ¿no? Y yo te decía, ¿por qué voy a salir yo a votar por uno, por el menos peor? Eso daña mi dignidad como ciudadano. ¿Por qué voy a salir a votar por el que, bueno, me cae mal, pero me cae tantito menos mal?
Eso está dañando mi dignidad. Y yo hacía esta analogía de cuando las porras de los equipos de fútbol, ¿no? Estaban en contra de cómo estaba jugando ese equipo, les daban la espalda, ¿no? Haciéndoles sentir el rechazo y el descontento. ¿Por qué no nosotros como una acción ciudadana y democrática también no le damos la espalda a estos procesos electorales? Imagínate que en un proceso no hubiera un solo voto ciudadano. Como respuesta de, ¿sabes qué? No estoy dispuesto a seguir prestándome a tu juego, no estoy dispuesto a darte mi voto para legitimar tus intereses y los intereses de toda la gente legal e ilegal que está detrás de ti. O sea, no estoy dispuesto, ¿no? Y eso también es una manifestación democrática. Es que no, el ejercicio del voto no es el único camino democrático Desde luego, para cambiar las cosas, porque si seguimos así, no cambia nada. O sea, puede salir todo el padrón electoral, pero si vamos a elegir entre el peor y el menos peor, eso no cambia nada. Aquí todos ganan. Digo, ya en términos de partidos políticos, sí, bueno, todos ganan, ¿no? Sí. Digo, y Movimiento Ciudadano, con su 5% que a lo mejor ya obtiene, se gana las prerrogativas, ¿no? Vende caro tu amor aventurera, ¿no? Ese 5% es oro puro. Ese 5% es oro molido, ¿eh? Déjame decirte. Ese es otro mito. O sea, se piensa que los partidos van a elección para ganar. Y no es cierto. No todos los candidatos, su objetivo es ganar. Pero perdiendo, ganan. Gana. No, es que ya siendo candidato ganas, porque la verdad es que muchos candidatos se suben a una candidatura porque con el dinero que sacan de ahí ya hicieron su año laboral, ¿eh? ¿Su año? Su año, pues digamos por algo, ¿no? Su año laboral ya nada más por estar en la candidatura. Claro. Y de ahí si su partido gana prerrogativas, no, el objetivo no es ganar, es buscar la forma de mantenerse de ahí. Y eso es lo que ya no podemos permitir. Y se debe, pero, perdón, saliendo a votar no se cambia este camino, más bien es exigiendo que se pongan buenos candidatos, si no, nadie sale a votar. Sí. Hubo hace unos años una campaña, de hecho, ¿no? De anular el voto. Y que se vio mal, ¿no? Me parece que el abstencionismo está como muy satanizado. Me parece que el ir a votar te santifica, te hace ciudadano. Te hace ciudadano. Hay países, porque es otro mito, es lo que nos han hecho creer, ¿no? Hay países incluso en donde... En Perú hablando, es obligatorio ir a votar la primera vuelta. ¿No? Y en realidad, efectivamente, no todo el abstencionismo, vamos a llamarle así, es del mismo tipo, vamos tipificando el abstencionismo, ¿no? Efectivamente puede haber un abstencionismo porque te vale la política, porque no te interesa, etcétera, ¿no? Pero hay otro tipo de abstencionismo que tiene que ver con estar politizado y justamente por estar politizado tú dices, yo no me presto a darle mi voto a ninguno de los partidos políticos. A este festín. Incluso me parece como muy, muy honesto de tu parte y de mi parte, porque yo tampoco. Pero bueno, digamos que sí es como muy honesto de parte de la gente que, digamos, que siente que ninguno de los candidatos pues te está representando, ninguno de esos candidatos pues es el idóneo. De repente terminas, mucha gente termina votando por el menos peor o por el que me va a asegurar que se le dé una continuidad a la 4T en este caso, o al contrario, ¿no? Vamos a acabar con la 4T y vamos a decir, los dos polos, ¿no? Y me parece que no se trata de eso. Es decir, va a haber alguien que va a estar ahí encabezando nuestra alcaldía. Vamos a tener ahí a alguien que nos va a representar ante la Cámara de Diputados, ¿sí? Entonces, me parece que la continuidad o la no continuidad de la 4T o de X o Y o Z, me parece que no vale dar un voto de esta manera. No, porque incluso otra de las cosas que nos han hecho creer es que si tú no votas, pierdes tu derecho a expresar tu descontento, ¿no? Porque dices, pues tú ni votaste, ¿por qué hablas ahorita? Pues hubieras ido a votar, pues si hubieras ido a votar no hubiera cambiado nada, ¿no? O sea, no ir a votar no te exime de este derecho, al contrario, te lo da, porque al final el representante también va a ser tu representante, ¿no? Entonces yo decía, por ejemplo, que este festín se acaba con el voto, pero la verdadera fiesta
debe empezar cuando los ciudadanos, a partir de mañana o del miércoles, que ya son los resultados finales, sepamos quiénes son nuestros representantes ejecutivos y legislativos, locales y federales. Hagamos un seguimiento de lo que nos prometieron, ¿no? El tema es que el sistema no lo permite, ¿no? Ellos pueden llegar y prometer cualquier cosa porque primero saben que nadie les va a reclamar si no lo cumplen. Y segundo es que nadie puede porque son inaccesibles, son inalcanzables, ¿no? Ya se convierte en otro nivel y el sistema no te permite llegar a ellos, ¿no? Pero ahora sí utilicemos las benditas redes sociales y entonces decir, a ver, hey, tú, me prometiste esto, ¿no? Llevas un año y no es cierto, mi calle es igual, y no tengo agua, la violencia está descontrolada, ¿no? Dime qué estás haciendo, dime dónde están los recursos, aquí no hay mejorías y entonces hay que bombardear las cuentas porque parece que es el único medio que tenemos. Y como van a ser funcionarios y no nos pueden bloquear, pues entonces aprovechémonos de eso, ¿no? Y si cierran las cuentas, pues mejor, así ya no dicen tanta cosa hay cosas sacada de contexto. Hay cosas que se normalizan a nombre de la continuidad de un sistema o de la simpatía que yo puedo tener con respecto a una figura política, ¿no? Es decir, ¿por qué una candidata tiene que reelegirse ya por tercera vez en una alcaldía tan importante, ¿no? Como la de Iztapalapa, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo creo que eso es como para ahorrarle las vueltas, ¿no? Porque pues si iba a meter un interino para que pareciera que hubiera un cambio, pero le reportaba a ella y luego otra vez ella, pues más bien como que le facilitaron el camino, pero ¿no? digamos, hasta le entramos al humor político porque en verdad, digo, es gravísimo esto. O sea, es que hablando de regresión, sí, la reelección. La reelección, Madero se... Dime qué fiesta democrática es esta en un lugar donde la reelección que costó su eliminación muchas vidas, un periodo trágico, 10 años de luchas, muertes. Y otra vez en este proceso, claro. Dime qué tipo de democracia, qué tipo de fiesta podemos tener. Claro, y volvemos a lo mismo. Vale la pena como el dar tu voto a nombre de respaldar una simpatía, la continuidad de un proyecto de nación, etcétera. Me parece que yo creo que tendríamos que ser mucho más críticos, mucho más selectivos, mucho más participativos. Y como bien lo comentas, bueno, pues el día de mañana o el día miércoles o el día que toman elección, el día que tomen posesión estos funcionarios públicos, bueno, pues entraría a otra fase, ¿no? La de fiscalización, es decir, convertirnos en fiscalidad. En verdaderos ciudadanos. En verdaderos ciudadanos. Vigilar, participar. Pedir cuentas. Hay exigir. Comunicar, dialogar. Hay figuras con las que se puede dialogar. Hay ¿cómo se llaman las figuras de los cabildos? Que justamente me parece que es la función del cabildo, justamente el establecer. Sí, pero en una democracia ideal. O sea, retomando otra vez el artículo el reportaje de Proceso, el crimen organizado, el primer contacto que busca es este contacto local, ¿no? Los cabildos, los regidores y los presidentes municipales. Y eso es grave, porque justamente hablábamos hace 8 días, hace 15 días, justamente dábamos como un panorama, ¿no? De dónde se encontraba el país previo a las elecciones y hablábamos de que efectivamente había como una polarización, se notaba el país muy polarizado y también a los periodistas como muy polarizados, es decir, como que se veían las trincheras que defendían de repente cada medio, cada influencer, etcétera, pero agregabas que era además de la parte de la polarización, o más que la polarización, había como una lucha de intereses, justamente. Entonces nos preguntamos, ¿por qué 700 muertes? ¿Por qué tanta violencia precisamente en ese tipo de elecciones? En las elecciones de medio sexenio, justamente porque va a haber cambios de ayuntamientos, de presidentes municipales, de gobernadores, de cabildos, etcétera, que ahí es en donde el crimen organizado empieza como a
a pactar, empieza como a infiltrarse, etcétera, ¿no? Sí. Entonces son posiciones fundamentales, ¿eh? Las de los ayuntamientos, lo de los presidentes municipales, lo de los cabildos, etcétera. Digo, se pierde una oportunidad del diálogo. Yo hablaba de la figura del cabildo justamente por eso, Sí. porque es el que tiene justamente como obligación, pues, el establecer justamente una relación de diálogo con la gente, ¿no? Con la Sí, ciudadanía. fíjate que hoy, bueno, iniciamos los monitoreos muy temprano. Y una de las primeras piezas de contenido que me tocó ver fue un video que el Cártel de Jalisco Nueva Generación publicó en las redes sociales. ¿Juan Sandoval Iñiguez o aquí? No, ese no. Tampoco a la de la universidad, ya sabes quién. No, ese ya sabes quién, no, el otro ya sabes quién. El contrario a ese ya sabes quién. Mucho chiste, perdón. Este cártel de narcotráfico sube un video a las redes sociodigitales donde señala directamente a 2 candidatos a presidentes municipales de Michoacán y los relaciona con el crimen organizado del cártel de Michoacán. O sea, el crimen organizado acusa a los candidatos de ser crimen organizado. Y yo me preguntaba, ¿en qué país democrático lo primero que encuentras en tus monitoreos es una pieza como esta, ¿no? Y eso me hace pensar, dije, bueno, ¿y qué pasa si estos presidentes municipales ganan? ¿Van a amanecer? ¿Qué? ¿Qué va a pasar? Yo creo que la violencia no se acaba hoy. La violencia política derivada de este proceso electoral todavía nos viene, ¿no? Nos viene un periodo donde vamos a ver estos reacomodos de lo que no salió bien en las urnas, pues se va a tener que acomodar de alguna forma, ¿no? Y ahorita vimos una violencia muy, muy directa, la violencia violenta, vamos a llamarle así. Pero hay otro tipo de violencia, ¿no? La violencia simbólica, justamente, ¿no? Y que es mucho más sutil. Y de repente el rol del victimario ni siquiera se da cuenta de que es víctima de actos violentos, ¿no? Sí, sí. De actos de violencia simbólica, de actos de violencia simbólica. Entonces hay de repente actos muy, muy, muy violentos de candidatos que de repente tienen una manera de plantarse frente a sus ciudadanos de una manera absolutamente violenta, ¿no? Pero lo hacen con una retórica que de repente hasta se oye bonito, por así decirlo. Sí. Y te decía de Juan Sandoval Iñiguez, justamente decir, porque saca un video hace un par de días en donde invita directamente a la gente, digo, saltándose de las trancas, lanzó un video en donde formalmente invita a no votar por el marxismo-leninismo de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, Keiko Fujimori también está pidiendo que no votaran por un modelo cubano, venezolano, ¿verdad? Te digo que digo, el camino es el puro pretexto. Nada más para aclarar, eso de marxismo-leninismo lo dijo Juan Sandoval Iñiguez, ¿no? En donde, bueno, pues... Otro modelo ni existe. Exactamente. No, sí. Como muchos otros. Como otros, sí. Pero, vamos, tan en serio, de repente se le llega a tomar el INE que le hace un regaño, no sé si le cobra multa o algo por el estilo, pero vamos, aquí lo preocupante es que, pues, el muro de Berlín ya cayó en el 89, ¿no? Pues parece que, fíjate, hace rato lo comentábamos que al final no es un problema, me parece a mí, con todos estos jornadas electorales que hemos visto en América Latina, por lo menos en América Latina, que no es he repensado que aquello que yo creía que era un problema de formación priista, ¿no? Saludos a Beatriz Paredes y su priista interno. En realidad creo que es un problema institucional
por lo menos lo que he visto y he analizado en estos periodos, un problema de la América Latina. Así opera el sistema, ¿no? Otra vez volvemos, es un tema de sistemas. Y así están operando hoy mismo en Perú, ¿no? Así opera el sistema, así operan estos grandes intereses, estos grandes poderes de facto que hay detrás de este festín de la democracia, ¿no? En las grandes capitales, los grandes empresarios, los grandes sistemas informativos y los grandes grupos delincuenciales también, ¿no? Y los grandes cacicazgos políticos. Es un problema de sistema que está enraizado en los países de América Latina. Y yéndonos un poquito más a la historia, también tendría que ver un poquito con ese devenir histórico, ¿no? De la América Latina, justamente, ¿no? Digo, sorprendente lo que sucede en Perú. Digo, desde acá se ve sorprendente, ¿no? Y Keiko Fujimori pues tenga reales posibilidades de convertirse en primera mandataria de su país, ¿no? En presidente de su país. Ya en serio, digamos. Y sigue Colombia, ¿no? Es decir, los próximos procesos electorales. Vamos a ver ahí. Pero si nos vamos más de fondo, en realidad, ¿cuál es la diferencia entre Fujimori y Castillo? La verdadera diferencia es una propuesta de sistema económico, porque en cuestión de, digamos, programa social, ambos son conservadores, ¿eh? Por muy maestro rural que sea, es una persona con una agenda social hiperconservadora. Ninguno de los dos puso en su agenda la equidad de género, la comunidad lésbico gay, el aborto, el matrimonio, sí, ¿no? El matrimonio igualitario. Ninguno de los dos tiene esa política. Lo único que los hace diferente es que Keiko está impulsando un sistema neoliberalista y Castillo, bueno, está impulsando, no sé, algo que es como economía comunitaria, creo que le dice algo así. Digo, sí, bonito. En términos prácticos y reales, ¿eso qué significa? Nada, es lo mismo. Una plataforma y otra es lo mismo. Es un tema de revestimiento idealizado. Claro que Keiko, bueno, pues tiene sus conocimientos empíricos. Ahí tuvo una escuela, pues rara, ¿no? Que no quisiéramos que las pusiera en práctica, ni mucho menos, ¿no? Pero ya en términos, digamos, de profundidad, pues en realidad, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia se queda como en el discurso, ¿no? De repente termina siendo una diferencia discursiva y justamente el papel de la comunicación aquí en todos estos procesos electorales, pues nos recuerda como esos planteamientos, pues, clásicos que nos hacen los filósofos griegos, ¿no? Sócrates, Aristóteles, justamente esa doble cara del lenguaje, esa doble cara de la comunicación. Es decir, es ese conflicto entre doxa y episteme, es decir, el lenguaje que nos acerca hacia la verdad o el lenguaje que nos acerca hacia la mentira, más bien hacia la mentira, ¿no? Entonces me parece que, y lo comentábamos hace ratito, que los procesos electorales terminan siendo como tiempos como de mucha irresponsabilidad, ¿no? Porque se promete, ¿no? Porque se ofrece, porque se conversa con la gente. Porque se obliga, porque se coacciona. Conversas con gente con la que nunca más vas a volver a conversar, abres el diálogo con gente con la que jamás vas a dialogar. Y fíjate, ese es otro tema, ¿no? El contenido de las campañas. Acá, eso también es un atentado a la dignidad ciudadana, ¿no? Había unas campañas absolutamente ridículas, con unos contenidos ofensivos, ¿no? A mí, como ciudadano, me parece ofensivo, porque una de tres, o los candidatos y sus equipos piensan que somos tontos, ¿no? Y que un bailecillo sin chiste en el TikTok nos va a ganar la simpatía. Pues va ganando Nuevo León, ¿eh? Bueno, sí, pero ahí tenemos otros temas, ¿no?
o que una canción muy estilo Luis Echeverría nos va a llenar el corazón de júbilo, o, o estos asesores son asesores de espejo que nada más van reproduciendo fórmulas, ¿no? Y lo que yo oí que esto, yo oí que aquello, yo oí que, ¿no? Yo vi que allá hay que, ¿eso qué tiene? Lo cosmético. Más que profundizar, ¿no? En el tema de la imagen, en el tema de las relaciones públicas, de las relaciones con la gente, etcétera, ¿no? De las estrategias, justamente, ¿no? O la tercera opción es que de veras ellos no tienen la capacidad de darse cuenta del nivel de campañas que estaban haciendo. Y sí, eso me parece, híjole, el peor de los tres escenarios, porque... Claro. Sí, dicen que... No, esos son los menos peores. Dicen que en la política no hay, no hay sorpresas, hay sorprendidos, ¿no? Y aquí entraría justamente esa tercera categoría, es decir, gente que será ingenua, que le entra pensando que va muy bien en su campaña, que está bien asesorado, que es políticamente correcto, incluso cree que va a ganar la elección y que la va a ganar a la buena. Sí. Digo, hay políticos así, ¿no? Pero la realidad es otra, la realidad es que la política se trata de, ya la política a nivel tierra ya se trata de otras estrategias, ya se trata de otros discursos, ya se trata de otras realidades justamente, ¿no? Ya las que se ven a ras de tierra, justamente ya en el seno de una campaña política, de una estrategia política bien planteada, bien planificada, ¿no? En donde el candidato sea consciente de cuál es su papel y en dónde está parado, ¿sí? Y que haga todo lo que esté de su parte para obtener ese objetivo, que no siempre es ganar una elección. Bueno, pues esta ha sido una jornada muy larga para todos. ¿Cuál sería tu comentario final, José? Pues mi comentario final es que esta fiesta de la democracia pues tendría que estar protagonizada. Es una fiesta que tendría que ser una fiesta pública, que tendría que ser una fiesta en donde el protagonista tendría que ser el elector, tendría que ser el ciudadano y tendría que ser una fiesta que el día de mañana se convierta en una responsabilidad, ¿no? Sí. Una fiesta en donde parece que los festejados o los cumpleañeros solamente son los candidatos, son los políticos, son los que compiten. En segundo lugar estarían esos grupos empresariales, esos grupos de poder, etcétera. También tienen su tajada muchos sistemas informativos, algunos youtubers, algunos medios de comunicación, etcétera. Y pues los poderes fácticos también, ¿no? El narco, etcétera, ¿no? ¿Y en dónde queda la ciudadanía, no? ¿En qué nivel? En ese cuarto nivel. Iglesias, las iglesias, no hablamos sí, de las iglesias, incluso ahí el ala es Juan Sandoval, pero también el ala cristiana evangélica con el claro, también está ahí posicionando a pastores, ¿no? ¿Dónde está el Estado laico? ¿Qué pasa ahí? Dejaron de ser social y solidarios, ahora son solidarios, ¿no? Ahora son solidarios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí, no? ¿Qué pasa cuando se viola la Constitución así? Y el papel de los intelectuales. ¿Por qué los pastores, digamos, evangélicos sí? Y ahí se me fue el obispo de Catepec, Onésimo Cepeda, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Claro. Y los intelectuales, el papel de los intelectuales firmando ahí desplegados, ¿no? Igual, pues se ponen a nivel de Juan Sandoval Iñiguez, ¿no? No voten por el mal, por el maligno, digo. Volvemos a lo mismo, es decir, cómo nos está viendo a la clase política o cómo está viendo a la ciudadanía, ¿no? Como niños a los cuales hay que orientar, a los cuales hay que llevar de la mano, casi allá a votar y decir, no, este es malo,
este es bueno, ¿no? O Ajá. sea, ¿en dónde queda nuestra madurez, ¿no? Como seres o como animales políticos, ¿no? Son políticos, ¿no? ¿En dónde queda? Animal cívico. Animal cívico. Antes que animal político, animal cívico. Y que lo cívico tiene que ver justamente con la política, ¿no? Exactamente. Pues yo diría que este día histórico eh, nos hizo ver que el número de la elección o el tamaño de la elección es directamente proporcional a la cantidad de irregularidades que se pueden cometer, ¿no? Esta, sí, es la elección más grande, es la elección más violenta, pero es la elección eh, con mayores irregularidades y que en lo personal me deja un sabor de boca tan amargo como hace muchos procesos electorales no sentía. Y mira que he vivido varios y mira que algunos bastante negros. Y desde diversos frentes. Desde diferentes frentes y he vivido periodos de depresión, pero que tú sabías que, bueno, se había perdido en la batalla, ¿no? Pero este proceso en particular te deja, bueno, me deja a mí un sentimiento de frustración, ¿no? De regresión, de que todo el esfuerzo y todo el avance que habíamos hecho para tener unos procesos más o menos eh, decentes, más o menos cívicos, eh, también cometimos el error más grande de las elecciones recientes, ¿no? Perdimos una oportunidad valiosa. De repente percibimos a la historia o al devenir político como un continuo, ¿no? Como una línea recta, como algo que va directamente hacia la evolución. Y de repente la historia no es así. De repente la historia suele ser circular, tiene momentos de regresión, tiene momentos en donde justamente parecería muchos políticos de repente estaban haciendo campaña como si fueran los tiempos de Luis Echeverría, de López Portillo, con todas esas prácticas políticas a las que nos estamos refiriendo, el robo de urnas, el que te lleven a votar, el carrusel, etcétera. Bueno, pues son prácticas políticas que no se inventaron ni ayer, ni antier, son prácticas políticas, son parte del folclore y que además, mexicano, o sea, ¿no? Trágico que decíamos que muchos de los que iniciaron estas prácticas políticas todavía están en posiciones de poder y todavía están operando las campañas electorales. O sea, por eso mismo creo que en este país, en este día, la historia nos tocó dar para atrás. El giro fue en retroceso, esperamos que en el futuro sea hacia adelante. Hay cosas que se tienen que seguir viendo con lupa. Está en juego el destino de el INE, que por decir menos, nació después del gran fraude del 88, precisamente para no llegar a un periodo como el de hoy, ¿no? Como el que se vive hoy, donde, no estamos hablando de un gran fraude electoral por culpa del sistema, sino de un gran fraude electoral por todas estas... A los ojos del sistema, a los ojos INE y del sistema. Y del sistema y de los participantes, ¿no? Y parece que, pues arropados, ¿no? Y de muchos ciudadanos y de incluso. Ciudadanos, lo que se supone que no debía pasar, pasó hoy. Entonces, el futuro del INE, el futuro de la Constitución, el sistema partidista, la reelección, el proceso presidencial que se avecina, hay muchos temas sobre los que hay que poner especialmente el ojo. La incursión del crimen organizado en la política, acá el narcoestado, decía la revista Proceso, la narcopolítica, y son temas en los que debemos de poner el ojo porque en 3 años vamos a vivir también un día decisivo y ojalá el sentimiento de ese día no sea el sentimiento con el que nos quedamos hoy. Nos toca ser fiscalizadores ahora. Ahora. A partir de ahora. Pues bueno, esto ha sido
todo en este experimento en vivo. No sé, todavía le estamos agarrando la onda, no sé si alguien nos siguió o no nos siguió, pero bueno, de alguna forma vamos a subir este video también al YouTube, así es que por ahí nos pueden ver. Les agradecemos mucho, esperamos que se sientan cómodos con la decisión que hoy tomaron y les invitamos a seguir poniendo el dedo en el renglón de ahora en adelante, que es donde empieza nuestra verdadera tarea ciudadana y nuestra verdadera fiesta democrática, ¿no? Y ojalá que los políticos hagan política y gobernanza. Bueno, deseos. Y bueno, que a nuestros hermanos de Perú también mañana amanezcan de la mejor de las maneras y desde acá un abrazo solidario a todos. Claro que sí. Chao. Hasta luego.